Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva, en este domingo 10 de mayo, el cual queremos iniciar con enviar un saludo a todas las madres de Guatemala y del mundo. La madre es el fundamento de nuestra sociedad. Es quien verdaderamente nos forma, nos dirige, nos guía, nos ama y a quien debemos todos los hogares de Guatemala, pues verdaderamente la formación que debemos tener para ser personas de bien. Hay quienes tienen a su madre acá en la tierra, por favor, un abrazo muy fuerte para ellas. Hay quienes las tenemos en el cielo y desde allá velan por nosotros seguramente. Nosotros aquí en Acción Positiva queremos enviar un saludo a toda la mujer guatemalteca, madre quien vela por sus familias. Les queremos agradecer ese esfuerzo y esa entrega. No es fácil ser una madre en esta época que vivimos. Todas las etapas de la vida, todas las etapas de la humanidad han tenido diferentes características. Actualmente las madres tienen que enfrentarse a situaciones diferentes, situaciones laborales en las cuales una gran cantidad de las madres trabajan, y no solo trabajan, sino que son en un casi 50% o entre un 30 y un 50% el principal sostén económico de sus hogares. Tenemos también el caso de muchas madres solteras, caso de muchas madres separadas, en fin, esas mujeres que en medio de tanto problema, en medio de tanta situación difícil, saben siempre tener el amor para sus hijos, el ser ese consuelo cada vez que el hijo las busca con algún problema y en ser la luz de sus hogares. Muchísimas gracias a las madres por esa contribución tan fundamental a nuestra sociedad, y el Día de la Madre no debe ser un día comercial. No pensemos en el regalo que se le va a hacer. Pensemos en agradecerle esa bendición que tienen de ser quienes traen la vida a este mundo, de ser quienes nos guían. Y que el Día de la Madre lo sea todos los días del año, porque a la mujer le debemos respeto, le debemos admiración, debemos rechazar cualquier tipo de presión, cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de maltrato físico a las personas que deben de ser las más veneradas de los hogares. Feliz Día de las Madres y muchísimas gracias a todas ustedes. Quisiera dar un abrazo a cada una de ustedes en lo particular, pero no es posible. Por eso le pido a sus hijos que tanto las quieren, que lo hagan por nosotros, que les demuestren su cariño, que les demuestren su gratitud y que sean las mejores personas con las madres que también necesitan esa expresión de cariño. Vamos a continuar con nuestro programa. Y vamos a tocar un tema que es muy interesante, muy de actualidad y está relacionado con esa necesaria reactivación económica que tenemos que tener, porque ya no podemos seguir nosotros sin que haya ingresos a las familias, sin que las personas puedan accesar a un ingreso para tener una mejor vida, y por lo tanto tenemos que empezar a ver en una forma inteligente, planificada, cómo hacer esta reactivación económica. Fundamental para que haya una reactivación económica es el restablecimiento del servicio del transporte público, el cual ha sido suspendido desde el inicio de esta cuarentena. Para hablar sobre este tema, mi invitado de esta noche es Edgar Enrique Guerra Fernández, quien es encargado de la Defensoría de los Usuarios de Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, a quien le damos la bienvenida. Edgar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar acá esta noche. En tu posición como defensor de las personas que usan el transporte público, el tema que vamos a tocar es sumamente importante, porque
queremos ver cómo va a ser el procedimiento, el proceso para reactivar la economía, la cual está basada en que las personas puedan llegar a sus trabajos. Entonces, ¿cómo visualizas tú desde tu punto de vista esta situación? ¿Cómo debería de irse restableciendo el momento adecuado para hacerla? ¿Cuál es tu visión como procurador de esos derechos? Pues gracias por la invitación, me siento en casa, en Acción Positiva, y es un medio excelente para poder pues, dar alguna información al pueblo de Guatemala, alguna orientación que podría en algún momento salvar vidas. Ese es uno de los objetivos principales, el derecho a la vida. Aquí estamos hablando que esta pandemia nos tomó a muchos de los países del mundo pues, de sorpresa. Nadie pensó o dimensionó que pudiera llegar a esos extremos. Es importante el tema de la reactivación económica y el transporte público de pasajeros es uno de los motores de la economía. De ahí se transporta la mayor cantidad de la población que hace que este país sea grande, es decir, la clase trabajadora. Y hemos estado muy atentos a las decisiones que ha estado pues, tomando el presidente Yamatei. Hay instrucciones muy precisas también del señor Procurador de los Derechos Humanos en el tema de mantener esa coherencia que debe tener el Estado y los funcionarios públicos para no poner en riesgo la vida de los guatemaltecos. En ese sentido, es bueno hacer comparaciones en este tipo de casos, en las decisiones que han tomado acertadas, otras no tan acertadas, otros países, otras sociedades, como hablábamos de China, en Wuhan, en donde ellos en la semana 11 fue que tomaron la decisión de reactivar el transporte público. Claro, hay una urgencia, hay una necesidad sentida de todos los sectores de la sociedad guatemalteca, productivas y no productivas, o clases pasivas, como se le puede llamar, en donde se entiende esa parte, pero no se va a echar a perder los 46, 47 días de cuarentena por una decisión que pueda tomar pues otro rumbo y que pueda poner en riesgo a los 9 millones de guatemaltecos que hacen uso del transporte público a nivel nacional y que en menos de 15 días esos 9 millones o más podrían estar ya contagiados. ¿Por qué es importante? Esa polémica es mundial. Prácticamente todas las economías del mundo están buscando la forma de reactivarse con unos métodos o con otros. Como tú bien mencionas, China ya lo empezó a hacer gradualmente. Han habido rebrotes porque de repente han mencionado que han aparecido nuevos casos, pero ahí van, lo van haciendo. Economías como Italia, España recientemente ya empezaron a liberar y la gente ha podido salir siquiera a caminar, el transporte público muy restringido. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos ha empujado muy fuertemente ese reinicio de la actividad. Clave para el reinicio en un país como Guatemala, en el cual, como tú muy bien lo mencionas, 9 millones de personas usan todos los días el transporte público, es que este se haga en una forma muy ordenada, protegiendo, como tú muy bien lo señalas, para empezar, el derecho a la vida, a la protección de los usuarios. Entonces, por ejemplo, dentro de las medidas que se han venido señalando, Edgar, está, por ejemplo, el mantener el distanciamiento social. Traduzcámoslo a palabras más sencillas. La normativa aparentemente es que ningún bus lleve más del 50% de la capacidad para la que está establecida. Si el bus dice 80, pues mire, llevará 40. Y otras medidas que vamos a ir platicando. Pero ¿cómo ves tú que esa aplicación de esas medidas a la realidad de Guatemala? Complicado. Yo creo que el meollo del asunto está en el tema de la cultura. Tenemos que luchar mucho en el cumplimiento de las disposiciones si es que queremos reactivar lo más pronto posible la economía y los sectores productivos de este país. Hemos estado viendo y dándole seguimiento a los casos, por ejemplo, si en los mercados de barrio pasa que las personas no usan la mascarilla, por ejemplo, no se higienizan adecuadamente. Ya me imagino en el transporte público, y es la mayor preocupación que existe hoy, que la población también comprenda y sea parte de la solución y no parte del problema. Con una persona en un autobús, por lo menos el 50% que lleve de capacidad, pero va una persona ya contagiada, puede hacer que a 2 personas las contagie y esto se va a volver mucho más complejo y más delicado de lo que ya es en Guatemala. Y es que Guatemala ha tomado algunas decisiones acertadas y tenemos
de acuerdo a la información oficial, pues resultados positivos. O sea, todavía no hemos llegado a los extremos como hay otros países. México es un ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos es otro, que no tomaron ciertas decisiones. Hoy la República de El Salvador está tomando algunas decisiones como en el transporte colectivo de restringirlo ciertos días. O sea, han visto que es un canal propicio para multiplicar la pandemia o incrementar esos contagios, y como bien hablábamos fuera de cámara, podría ser un efecto dominó contrario de lo que se espera. Ahorita estamos recién en la semana número 7, o sea, hay que esperar también algunos resultados. Hay gente experta que está asesorando al presidente Yamatei, que ojalá estén tomando las decisiones adecuadas, porque esta decisión ejecutiva será vital para los siguientes meses, donde se espera que la reactivación completa sea, según proyecciones de ellos mismos, entre septiembre a noviembre de este año. Es un proceso que a nadie le gusta hablar, pero es una realidad que nos está tocando vivir. Y como hablábamos contigo, pues obviamente la famosa curva, ¿no?, en la cual lo que se han hecho en ciertos países, en China, en Taiwán, en otros, es de que se busca que la curva esté plana por lo menos por 2 o 3 semanas antes de hacer una reactivación económica. Otros países como Estados Unidos dicen, no, lo vamos a hacer aunque la curva vaya para arriba. En Guatemala en este momento la curva va para arriba. Entonces, eso es lo que lleva tanta controversia. Pero precisemos un poquito en la parte esta del transporte, porque tú mencionas de que el transporte público son 9 millones de usuarios en las diferentes variedades, que van desde el Transmetro, el Transurbano, los buses rojos, y pasando por los mototaxis, pasando por los taxis, pasando por toda una extensa variedad. Para que logremos precisar un poco, por ejemplo, en el caso de los buses rojos, que son parte importante del servicio en la ciudad de Guatemala. Estos buses rojos serán los que van a ser exigidos de que el piloto lleve mascarilla, que el piloto use guantes, una serie de medidas que incluyen la sanitización también del servicio 1 o 2 veces durante el día, que incluye el hecho de que todos lleven mascarilla, el uso de que solamente la mitad de la capacidad. Ahora, cuando se habla de que se lleve la mitad de la capacidad, y me voy a referir a los que usan el transporte en el área metropolitana, digamos, el gran región metropolitana, que es Guatemala, los municipios adyacentes que son dormitorio en alguna forma. Ahora, ese transporte tradicionalmente ha sido muy débil, muy deficiente, ha sido hostil incluso a la gente porque van llenos de gente, van aglomerados. Ahora que se pone la mitad de la capacidad de cada bus, que a lo mejor es lo correcto de entrada, pero eso va a generar que haya necesidad de poner más unidades para compensar la disminución en el número. ¿Cómo ves esa situación? El dedo en la llaga. Ya has puesto el dedo en la llaga. En primer lugar, ya de por sí, en la normalidad del servicio de transporte público hay un déficit en cuanto a cubrir la demanda. O sea, hay una demanda insatisfecha. Hay registrados más o menos 3.150 autobuses que deberían estar operando. Hoy estamos viendo que hay una cantidad de buses por diferentes motivos, una de desperfectos mecánicos, por poner un ejemplo, tanto en buses rojos como en transurbano, que están en los predios. Eso ha generado por lo menos 1/3 de unidades de transporte que no están prestando el servicio. Ya de por sí hay una demanda insatisfecha. Ahora, tomando la decisión del 50% de la capacidad, eso vendría a generar posiblemente un incremento, o seguramente un incremento en la demanda insatisfecha. Eso va a generar cambios también culturales. Debería de cambiar en tema de distanciamiento social. Ya le hemos dado seguimiento en la Superintendencia de Transporte Público de la Municipalidad de Guatemala en cuanto a corroborar esa señalización para mantener el distanciamiento social. Y algo importante, digamos, las autoridades podrán hacer su mejor esfuerzo, pero es un tema cultural que el guatemalteco tiene que tomar en cuenta. Ese distanciamiento social no va a haber autoridad que esté permanentemente viendo que se lleve a cabo. Hay paradas donde no va a haber, obviamente va a estar señalizado, pero la población guatemalteca tendrá que hacer también su esfuerzo para orientar a los demás usuarios de la vía pública y también del transporte público para que guarden su distancia. Otro tema, y hay que ser muy claro, hay mascarillas que no están adecuadas para poder contener este tipo o que proteja al guatemalteco de este tipo de virus.
Hay que ser muy responsables y no le quiero hacer marcas ni nada de eso. Claro. Cada quien sabrá qué mascarilla va a comprar o adquirir, pero que seamos muy responsables al portar el equipo que sea adecuado. No cualquier mascarilla puede proteger. Y solo por cumplir la ley, pues eso tampoco nos va a garantizar que no seamos parte del problema. Yo creo que lo que tú señalas mucho de esa autodisciplina es muy importante, porque nosotros mismos tenemos que mantener ese distanciamiento en el bus, no permitir que nos aglomeren, porque mira, yo miro el primer día se va a cumplir menos de la mitad, pero el segundo, el tercer día y a la semana va a ir otra vez como siempre. Correcto. Entonces yo creo que el mismo usuario es el que debe decir, no, usted no puede meter más gente de lo que cabe en este bus. Pero por otro lado, al duplicar la cantidad necesaria de buses para el servicio, obviamente genera costos que se incrementan, porque son más unidades circulando, más pilotos, etcétera. Ahora, el costo del transporte en Guatemala oscila más o menos, de acuerdo a la norma, entre 1 y 2 quetzales. Sabemos que fuera de la norma se dan abusos que llegan a costar mucho más. Pero la Asociación de Transportistas, una de las asociaciones de transportistas señala que con esos precios ellos no pueden mantener el servicio y que necesitan o subsidio de parte del gobierno, que aparentemente no todos lo tienen, o una liberación de precios. Si hay un subsidio del gobierno, digamos que el usuario no lo paga directamente, lo paga a través de los impuestos, pero no lo paga directo. Si los precios se liberan, obviamente van a golpear el bolsillo directo del usuario, que por otro lado ahorita ya está teniendo que pagar más, porque cuando agarra una mototaxi, cuando agarra un taxi está pagando mucho más caro. ¿Cómo ves tú el tema de los incrementos que pudieran haber en precios? Yo creo que ahí hay una situación que los transportistas no han tomado en consideración y es vital para la prestación del servicio de transporte público, que es el precio del combustible. Ahorita estamos en 14 quetzales el diésel, el galón de diésel, o sea, sus costos de operación van a disminuir en una proporción. Pero puede ser momentáneo, porque acuérdate que eso puede ser temporal. Pero ahí es donde también se ha estado atentos a algún compensador social temporal que también el Estado pudiera tener. Hemos estado indagando un poco, ya hay una propuesta, según entendemos, del Estado, del organismo ejecutivo, para poder compensar eso en algún momento, negociarlo con los transportistas. Obviamente no es momento tampoco para incrementarle, digamos, injusta o justamente la tarifa del transporte con la ya tan lastimada economía familiar de los guatemaltecos. Pero solo quisiera reiterarte un poco acá, John, porque a lo mejor si se mejora el servicio como debería de mejorarse, porque no tenemos que volver a la normalidad actual, que es un servicio pésimo, ¿no? Tenemos que volver a una mejor normalidad. Pero si en este momento la persona, por no tener el transporte público, ya está teniendo que pagar mucho más, yo creo que teníamos que tener clara la conciencia muy clara de que con un buen servicio, aunque se pague un poco más, te van a dejar de estar prácticamente extorsionando afuera, cobrándote lo que se les da la gana. Sí, creo que es el momento apropiado para poder, y eso es, realmente es objetivamente hablando, en muy pocos países. Guatemala creo que es de los pocos que tiene el costo del pasaje a un quetzal. A pesar de las vicisitudes que ha tenido el transporte público, aunque en la excepción sea un quetzal, en la mayoría de buses cobran 2 quetzales, creo que ya llegó el momento para poder revisar la tarifa de transporte, los costos de operación de las unidades de transporte. Si queremos un mejor servicio, obviamente los transportistas van a tener que tener dinero para poder invertir en el transporte. Pues de esa cuenta, el mal uso del subsidio por más de 30 años, pues dio como resultado tener el transporte uno de los peores de Latinoamérica. Pero eso ha sido falta también de regulación por parte de las autoridades, porque está bien, se da el subsidio, pero se da contra requerimientos específicos. Usted tiene que cumplir con tener unidades limpias, en buen funcionamiento, que no contaminen. Cuando hablábamos de que eso de que reduzcamos el tamaño o el número de gente que va en cada bus, como te digo, a lo mejor eso es lo correcto. Voy a hacer un paralelismo con, tú te recuerdas que el Estadio Mateo Flores a veces se llenaba con 80,000 aficionados en aquellos años maravillosos y que todo era una locura y qué alegre. Cuando después de aquella tragedia que se vivió, viene FIFA y hace el aforo, y creo que ahora no pasa de 20 o 21,000 personas. Tal vez los buses lo que deben de llevar es el 50% de lo que llevan actualmente. Y que tal debería vez ser la normalidad, esa el es la normalidad.
O sea que la normalidad debería ser a lo que debíamos de regresar. Es decir, el hecho de que los buses en sí lleven menos, porque ahora, ¿cuánta gente no se queja, Edgar? O cuántas veces no vemos un bus que la gente va colgada de la puerta, colgada de la ventana de atrás, hacinados. Ahí se pierde el respeto al usuario que genera también, problemas porque de le acoso dicen, mire sexual. señora, córrase, métase más para algún lado cuando ya no hay lugar, ¿verdad? Cuadros tan clásicos. Si salimos de esto, debíamos de salir a un mejor servicio. ¿Cuál va a ser la compensación o cuál va a ser aparentemente el problema? Que va a subir el precio del transporte. Pero si eso repercute en un mejor servicio, mejora la calidad, en una buena calidad, yo creo que vale la pena. Y el guatemalteco ahorita ya está sufriendo costos ocultos, digamos, que le están cobrando por otro camino medio extorsionado, porque o se sube así y paga esto o no llega a su casa. Yo creo que es una buena oportunidad probablemente de defender al usuario, también haciéndole ver al usuario que incrementar tarifa, si recibe un buen servicio, es un buen negocio. Sí, cabalmente, el dedo en la llaga nuevamente, porque sí ya es momento de aprovechar la crisis que está viviendo para mejorar, no es para volver a la normalidad, sino mejorar en el tema de transporte público. Hemos estado dándole seguimiento a las acciones de las autoridades. Hay un proceso de licitación de las rutas de transporte colectivo de 109 rutas para poderlas mejorar con un sistema mucho más articulado, con el uso de... que hay gente que se opone, o sea, yo no entiendo por qué se oponen a la modernización, a hacer más eficiente el transporte público con el sistema de cobro o recaudo o prepago, como le suelen llamar, pero bien ejecutado, no como lo está haciendo Transurbano, por ejemplo. Hay que tener certeza y esto evitaría incluso el tema de las pandemias. Manejo de efectivo, en el dinero puede ir virus, bacterias, etcétera. Entonces, eso es lo que no se ha tenido a bien pues, dimensionar por parte de la sociedad en algunos sectores que se oponen al desarrollo o al progreso de Guatemala. Entonces sí es muy necesario este tipo de cambios en tema de la calidad de los autobuses. Obviamente todo eso tiene un precio y debe impactar también en la tarifa. Yo creo que sí es el momento de revisar la tarifa, que le sea, digamos, conveniente a los transportistas y también de beneficio y que puedan pagarla a los usuarios de transporte colectivo. Y regularse. Tal vez repito de nuevo el hecho de que a veces no se comprende muchas veces que ese subsidio de todas maneras sale del bolsillo del contribuyente. No lo crea el gobierno, no lo inventa, no lo pone el señor presidente ni los funcionarios. Ese dinero del pueblo de Guatemala que se utiliza como un subsidio. No es gratuito, ¿verdad? O sea que o la pagamos en una forma directo o la pagamos en la otra. Pero aquí lo que sí debería de lograrse es de que si el precio incrementa, si se liberan los precios o se da subsidio, pues que haya la compensación de que sea bueno, de calidad y de que haya una calidad de servicio, que el usuario pueda subirse tranquilamente al bus. Las damas, por ejemplo, estamos hablando hoy en el Día de la Madre y sabemos lo difícil que es para muchas madres tener que transportarse en buses que van aglomeradas, que no se les respeta, que hay robos, que hay de todo. Entonces yo creo que la dignidad mejoraría muchísimo en el ser humano si fuera un transporte como era antes, Edgar. Como era en aquellos tiempos cuando éramos menos gentes, aunque también había menos buses. Pero yo me recuerdo aquellos buses que eran limpios, que tenían los asientos completos, que el conductor iba manejando a una velocidad adecuada. Creo que debíamos de volver a que el servicio de transporte respetara la dignidad de ese usuario que tú tanto has defendido. Fíjate que cabalmente hace varios años, antes de estar en PDH, en sociedad civil se empujó también el tema de los buses exclusivos para mujeres. Esa fue una propuesta de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Exurbano que mi papá propuso también, que en paz descanse, en donde se tuvo pues la experiencia de un año y funcionó muy bien, tuvo una muy buena aceptación. Eran buses exclusivamente para mujeres, similar a lo que ocurrió en México con el Metro de México, de Ciudad de México, donde ellos pusieron vagones específicos para mujeres. O sea, un cambio cultural enorme. Yo creo que esos son los pasos que deben de seguirse. También la dignificación del servicio de transporte público. Y la otra situación, lo de los costos, ya es una situación que ineludible. Hay que tomar ya esto en cuenta. Transurbano ha tenido sus también picos y también ha tocado fondo ahorita
y ha generado otro tipo de inconvenientes, incluso para los mismos pilotos de transurbano, y es momento de hacer un análisis realmente y tomar acciones positivas que lleven a cambiar a Guatemala y significar al guatemalteco. Recordemos que realmente sea un cambio importante. Sustancial. Edgar, nos vamos a tener que ir. ¿Qué mensaje tú quisieras compartirle en 30 segundos a esta audiencia que hoy nos acompaña, que está preocupada por qué va a suceder, porque pues quieren tener transporte público, pero hay incertidumbre cómo va a realizar? ¿Cuál sería el mensaje más importante que tú quisieras compartir hoy con nuestros conciudadanos? Aquí todos tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema. El guatemalteco tiene la responsabilidad también de cambiar esas actitudes, esa conducta que tenemos en los autobuses, también de una manera adecuada, sin violencia, indicarle al guatemalteco que está haciendo malas cosas, o si no a la autoridad, poner orden en el transporte colectivo. Si realmente queremos un mejor servicio, queremos reactivar la economía, tenemos que ser parte de esa solución, adoptar las medidas que el organismo ejecutivo determine, digamos, de sanitarias o de higiene, si es posible usar guantes desechables, protectores de zapatos, quien lo pueda usar, la mascarilla, indudablemente eso va, protectores o caretas, eso ya también podría ser una solución. Hay que extremar medidas si es que queremos pues salvar este tipo de crisis en el menor tiempo posible y tomar las experiencias de otros países, tanto las positivas para tomarlas y hacerlas nuestras, como las negativas para no cometer esos errores y pagar obviamente con la vida. Y algo que es importantísimo, el bienestar general debe prevalecer sobre el particular. Y te agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que tú has tocado puntos muy, muy importantes, ¿no? Esa responsabilidad nuestra como ciudadanos de cumplir con las normas, ¿no? No porque nos obliguen, sino porque estemos convencidos de que las tenemos que hacer. Que ese distanciamiento social es necesario, que no es que nos digan y nos obliguen, no. Ya casi que se va a volver nuestra norma de vida. La higiene. Claro que vivimos en una sociedad desigual en la cual no todos tienen acceso a agua potable, no todos tienen acceso a agua corriente. Para algunos es más difícil que para otros cumplir con las normas, pero básicamente todos tenemos que mentalizarnos que tenemos que hacerlo porque es por el bien común. Gracias a ti por la permanente acción en defensa de esas 9 millones de personas que usan tan importante transporte. Y a ustedes que nos han estado acompañando esta noche, muchísimas gracias. Estoy seguro que lo que han escuchado acá esta noche va a ser muy valioso, porque está dando un lineamiento muy responsable en el sentido que como ciudadanos debemos aportar. Si vemos a alguien que está haciendo las cosas mal, digámosela con respeto, pero con firmeza, porque el bien de uno es el bien de todos los demás. Acción positiva es verdaderamente lograr que como sociedad superemos esto para salir mejor, que ese transporte sea mejor que lo que fue ayer, que todos aquellos defectos que hemos señalado los vayamos superando, pero no seamos nosotros los primeros en tirarnos a un bus y llenarlo más allá de la capacidad que esté establecida. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.